Le estaba contando a Cayetana antes de empezar que la geografía, esta ciudad mágica de Santa Marta, caracterizada por la costa y por la sierra, es la geografía de una novela política latinoamericana, Nostromo, de Joseph Conrad, que de alguna manera describe los extravíos de la política y como todo en la vida está conectado, va a ser el tema de nuestra conversación. Cayetana, yo quiero que empecemos la conversación sobre la conversación, sobre la centralidad y la importancia de la conversación, sobre esta idea que tú has tratado de practicar y es la idea de respetar al otro y conversar. La idea de que si perdemos la conversación vamos perdiendo poco a poco la democracia. Pues muy buenas tardes a todos y primero Adriana, querida Adriana, muchísimas gracias por esta invitación tan amable y a todos ustedes por su presencia hoy aquí y a Alejandro por compartir este rato conmigo. Yo antes de entrar en materia no podía dejar de decir una cosa, ¿no? Es mi primera visita a Colombia desde el vil asesinato de Miguel Uribe Turbay. Y Miguel era un hombre inteligente, un hombre valiente, un hombre conciliador. Era también una esperanza para Colombia y esto puede ser menos importante para muchos de ustedes, pero lo es para mí. Era un amigo personal. Y quiero aprovechar esta ocasión, por tanto, de esta primera visita a Colombia para decir en nombre de millones de españoles conmovidos y horrorizados por su muerte, que condenamos su asesinato y que esperamos que su legado de combate contra la violencia, contra el odio y contra la mentira prevalezca y triunfe. Y me preguntabas, Alejandro, por la conversación, ¿no? ¿Qué puede haber más contrario a la conversación al final que la violencia, ¿no? Te voy a interrumpir, Cayetana, antes, y yo quisiera que hiciéramos una reflexión entre todos. A mí me parece que después del vil asesinato, como tú dices, Cayetana, hemos perdido, quizás por el ambiente de polarización, la necesidad colectiva de hacer el duelo. La indignación a veces es una responsabilidad ética para una sociedad. Y Colombia no se puede convertir en un país donde todo pasa y al mismo tiempo nada pasa. Entonces, bienvenido tu comentario y tu invitación a algo que creo yo no ha ocurrido como debió haber ocurrido en nuestro país y ser plenamente conscientes de lo que ocurrió. Entonces, gracias de corazón, Cayetana. Y adelante. No, es que a mí me impresionó y me conmocionó profundamente. Bueno, aquí está el alcalde, al que aprovecho para saludar y que además conoce muy de cerca la historia de la violencia política, ¿no? Una nación, ¿qué es una nación, ¿no? Una nación es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Una nación, además democrática, se asienta en un concepto crucial que es la paz civil, ¿no? Una constitución, las reglas del juego, las instituciones forman parte de ese entramado de paz civil que hace posible la conversación entre los diferentes y, por tanto, la convivencia entre los distintos, ¿no? Y lo que estamos viviendo de un tiempo a esta parte es una destrucción y una devastación de la conversación pública y, por tanto, de la convivencia y de la paz civil. Una conversación que necesita para funcionar esencialmente 4 cosas, ¿no? Primero, el respeto a la verdad, ¿no? A los hechos objetivos, y la verdad está desapareciendo de la vida pública como valor objetivo, ¿no? Las opiniones se convierten en hechos y los hechos pasan a ser opinables, y cuando eso sucede solo quedan los sentimientos y las versiones, y los sentimientos no pactan. Yo tengo unos sentimientos, tú tienes otros sentimientos y son mis sentimientos. Y los sentimientos no pactan, hay que pactar sobre la verdad objetiva y por eso es tan importante restaurar la verdad. El segundo elemento que necesita la conversación y por tanto la convivencia democrática es la buena voluntad.
la buena fe, es decir, ver en el distinto no un enemigo a destruir, sino un compatriota que tiene opiniones distintas, diferentes, pero con el que vas a convivir, ¿no? Tener la curiosidad por lo que el otro opina, ¿no? Y la buena voluntad también ha sido arrasada por una estrategia deliberada de polarización. Y tercer y cuarto elemento, si no me quiero alargar mucho, solo apuntarlos, el tercero es un suelo moral de valores comunes, es decir, podemos tener opiniones muy distintas y los tenemos en una nación, somos muy diferentes unos de otros, ¿no? Pero sí existe en una nación un suelo moral de valores comunes, ¿no? Que son los que unen a la inmensa mayoría. El respeto a la ley, el concepto de igualdad, por ejemplo, la libertad individual, el respeto a la propiedad privada, ¿no? Son cosas muy elementales que unen, yo creo, la inmensa mayoría. Y cuando hay una estrategia deliberada de socavar los valores morales comunes, entonces la conversación y la propia convivencia se destruyen. Y el último elemento que hay que tener, creo, es por lo menos un atisbo, una ligera noción de un proyecto sugestivo de vida en común, de una visión de país, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Colombia, ¿dónde está y hacia dónde quiere ir? ¿Cuáles son los principales desafíos hoy? Y sobre todo, ¿cuál es el horizonte hacia el que queremos trabajar y caminar, ¿no? Y por eso es tan gratificante a su vez haber asistido a esta conversación de problemas comunes, de problemas reales, cómo resolver cuestiones técnicas que afectan a la vida de la gente, la vivienda, por ejemplo, ¿no? La creación de clases medias, problemas. Cuando la política se vuelve un juego puramente delirante de destrucción de la conversación pública, de la convivencia, entonces todo eso se derrumba y la situación se vuelve enormemente delicada. Oyéndote, Cayetana, a mí se me viene a la cabeza rápidamente una paradoja. Porque nos dice Cayetana, para tener una conversación, y la conversación se parece a la democracia, se parece a la vida civil. La democracia, todos lo sabemos, necesita unas virtudes cívicas para que pueda florecer. Tiene que haber un respeto a la verdad, tiene que haber algo de buena voluntad de tener una conversación que pasa también por respetar éticamente al otro, y tiene que haber una visión de nación, y eso parecen precondiciones para la conversación y por ende para la democracia. Y decía paradoja, Cayetana, porque eso no es lo que parece existir en la conversación política en este momento en nuestras sociedades. Pasando de la teoría a la práctica, ¿qué hace una persona liberal que sigue creyendo en esos valores para enfrentar casi de manera diaria, consuetudinaria, un ambiente hostil? ¿Cómo seguir promoviendo la conversación cuando muchos no parecen querer conversar? ¿Qué se hace entonces? No renunciando a determinadas cosas, ¿no? La primera es la verdad, ¿eh? La verdad existe, la verdad tiene que ser defendida, la verdad tiene que ser buscada. El problema es que la verdad cuesta dinero. Es decir, es mucho más fácil poner un titular estridente o una frase espectacular en las redes sociales o en un digital y que la gente corra detrás de esa gran, espectacular titular, que el arduo, costoso y poco rentable esfuerzo de buscar la verdad, ¿no? Por eso yo siempre apelo al mundo del periodismo, del que yo he formado parte, y al mundo también de la empresa que financia el periodismo, de que inviertan en la verdad, ¿no? Que trabajen por la verdad. Y desde la política, nunca renunciar a la verdad, es decir, no coger el atajo de la mentira, el atajo populista para intentar, incluso ni siquiera para competir con quien usa la mentira, ¿no? No caer en el juego de usar mis mentiras para intentar combatir las tuyas. El segundo elemento es el respeto a las palabras. Las palabras para mí son sagradas. Las palabras tienen significado, tienen sentido y no se puede manipularlas y manosearlas. Eso es lo que pasó, Orwell describió también en los años 30 del siglo pasado. Los totalitarismos entraron a través de la manipulación del lenguaje, ¿no? Y nosotros tenemos que mantener y devolver a las palabras su sentido y su peso en la conversación pública. Y por último, no renunciar jamás a la argumentación racional de una posición política, que puede ser discutible, debatible, pero tengo derecho a argumentarla y tengo la obligación de argumentarla.
Es decir, no coger el atajo de los sentimientos y de la visceralización, ¿no? Apelar al cerebro, a la cabeza y a la inteligencia de los ciudadanos. A veces no es fácil porque el ruido es enorme, porque los sentimientos son poderosos y es más fácil manipular sentimientos. Si yo con este micrófono voy a una plaza pública y empiezo a enardecer a las masas a través del rencor, del miedo, de la envidia, seguramente voy a conseguir seguidores detrás. El nacionalismo funciona así, por ejemplo, el populismo también. Pero eso simplemente conducirá a una destrucción de la democracia. Yo tengo que seguir tratando a los ciudadanos como adultos, comportándome yo como una adulta y por tanto apelando a su cerebro y no solamente a su corazón. Ha sido un dilema político de siempre. En los años 40 del siglo pasado, ya va a ser 100 años, Orwell escribió este texto, Cayetana, sobre la corrupción del lenguaje, que era la corrupción de la vida pública en última instancia. Cayetana, yo creo que lo que tú estás describe una especie de utopía. Dado el subsuelo emocional de la política de estos tiempos, tú dices, tenemos que seguir manteniendo un compromiso con la verdad y un compromiso con la articulación, que no es otra cosa que no renunciar a la complejidad de los problemas. Y quizás la pregunta que quiero hacerte, no retórica, sino de verdad, ¿es posible ser un político sensato, o una política sensata y exitoso al mismo tiempo con ese ambiente? Cuesta más, pero sí. Es más difícil, evidentemente. Es mucho más fácil. Yo siempre digo, el populismo es el atajo de los mediocres. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Apelar a las bajas pasiones, ¿no? Al odio, insisto, al rencor, la polarización, divide y vencerás, mujeres contra hombres, blancos contra negros, homosexuales contra heterosexuales, españoles contra colombianos. Es que eso lo hace cualquiera. Es mucho más fácil, ¿no?, derribar estatuas que crear clases medias, ¿no? Es decir, es mucho más fácil el camino. El populismo es el ataque de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Pero eso es la nobleza de la política. Y ahí está la grandeza de la política. Y ahí está lo que merece la pena de la política, ¿no? Lo otro es chabacanería y vulgaridad. Y en fin, competimos con una mano atada a la espalda. Hay una imagen de un liberal, Michael Ignatieff, un gran liberal canadiense, era un intelectual. Y un día lo vinieron a buscar unos señores y le dijeron, te tienes que presentar a unas elecciones para ser presidente en Canadá. Y él dijo, qué horror, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y acabó haciéndolo y fracasando horriblemente en el intento, pero escribió un libro maravilloso que se llama Fuego y cenizas, sobre su experiencia en la política, reivindicando la política al final como la tarea más importante. Yo también lo defiendo. Pero bueno, él decía en otro libro que escribió, que se llama El mal menor, cómo combate la democracia a sus enemigos. Él se refería al terrorismo, era la época del 11 de septiembre, ¿no? Y él decía, tiene una imagen muy gráfica que yo defiendo también para la política contemporánea, ¿no? Cómo combatimos desde la razón al populismo y al nacionalismo y a estas fuerzas viscerales. Y él decía, la democracia tiene que combatir a sus enemigos con una mano atada a la espalda, siempre, ¿no? Y decía, por eso no puede tender la otra o mantener la otra flácida. Es decir, una mano tiene que estar siempre atada a la espalda, es la mano de la democracia, la mano de las garantías, la mano de las instituciones, pero la otra tiene que estar fuerte, firme y combativa y con coraje y con convicciones, ¿no? No podemos soltar las dos. Hoy en día existe la tentación de soltar las dos manos y de luchar frente a los enemigos de la democracia con las dos manos sueltas, por tanto, con los atajos autoritarios y populistas, con la mentira, etc. Pero ese no es el camino, ¿no? El camino es una mano atada y la otra firme, con la espada de alguna manera desenvainada, ¿no? El combate por la democracia nos lo describe Cayetana como este cuadrilátero. Los defensores, en últimas, tienen una mano atada a la espalda, que es la convicción con la verdad y las virtudes democráticas. Me ha pasado, Cayetana, yo no sé cómo tú lo haces en la práctica. En los debates sobre la reforma a la salud en Colombia,
a mí me han invitado muchas veces a un debate, a una polémica. Y yo no lo he querido aceptar. Y no lo he querido aceptar porque en el fondo, Cayetana, yo tengo una idea, si se quiere, trágica de este tipo de debates. Y la idea trágica se resume en una asimetría fundamental. Decir una mentira es muy fácil, desmentirla es muy difícil. Es el mismo dilema democrático cuando te atacan con una mentira. ¿Respondes o no respondes? Si tú respondes, puedes estar, si no respondes, puedes estar concediendo. Si respondes, estás visibilizando o amplificando ese ataque. ¿Cómo en la práctica dar esa pelea con una mano atada en la espalda? Si tú quisieras escribir un manual con 2 o 3 recomendaciones ya en la práctica, más allá de la pedagogía obsesiva, más allá de la lealtad con las palabras, más allá de cuidar el adjetivo, ahora hablábamos en privado y decíamos, los dos tenemos esa convicción de que los adjetivos que no dan vida matan, cuidar el lenguaje, cuidar cada palabra. Pero ¿cómo hacemos para prevalecer en esa pelea desigual? Convicciones, coraje y capacidad de desafío, ¿no? Lo que no puedes hacer es retroceder nunca, ¿no? Si yo tuviera que desmentir todas las mentiras sobre mí, estaría todo el día desmintiendo mentiras, con lo cual tampoco es el caso, ¿no? Uno no puede estar permanentemente a la defensiva y hay que asumir que vivimos en un ecosistema donde la mentira, en fin, circula como el aire, ¿no? Hay que escoger bien, evidentemente, y dar los golpes y desmentir en fin, ciertas barbaridades, hay que hacerlo, ¿no? Pero sobre todo hay que avanzar y hay que construir una alternativa basada en la verdad, una alternativa de ilusión, una alternativa de esperanza, una alternativa de proyecto que concite una adhesión mayoritaria alternativa frente a ese caldo de cultivo, ¿no? O sea, no es fácil, evidentemente. Insisto que juegas yo siempre explico, jugamos en un tablero inclinado de la política, ¿no? En desventaja. Y entonces la mentira está arriba, en la parte alta, y nosotros estamos en la parte baja y vas arrasando. Pero por eso hay que poner una cuota de convicción, de coraje, de fortaleza, de claridad, de carisma, de movilización superior a lo que es habitual en un tablero normalmente nivelado, ¿no? Yo quisiera, Cayetana, movernos a otro punto ahora que hablamos de la conversación. Las democracias tienen una arquitectura que podríamos llamar constitucional. La metáfora recurrente siempre es las constituciones son momentos en los que los seres humanos colectivamente decidimos ponernos algunas restricciones para que en los momentos de locura evitemos los peores escenarios. Siempre la metáfora recurrente cuando se habla de democracias constitucionales es la de Ulises, atado para no caer en la tentación del canto de las sirenas. Tú has planteado una y otra vez que esa democracia constitucional está en peligro y yo quisiera que ahondáramos un poquito ya en esta idea de son estos diseños, esta arquitectura institucional en la que están basadas nuestras democracias constitucionales más vulnerables de lo que pensábamos hace algunos años. Claro que son vulnerables, porque, en fin, la democracia es un bien frágil y la democracia liberal, lo que entendemos por democracia liberal, esa arquitectura institucional es casi un milagro, ¿no? Es fruto de un ejercicio de contención por parte de todas las partes, por parte de todos, ¿no? Es decir, el natural del ser humano es buscar más poder, afianzarse, consolidarse y perpetuarse en él. Y las instituciones se crea ese sistema institucional para limitar la tentación natural del ser humano a imponerse, ¿no? sobre otros. Por tanto, sí, es una mezcla de humanidad, inteligencia y valentía, ese orden liberal basado en instituciones, ¿no? Y por eso es tan importante preservarlo. ¿Qué está pasando hoy en día? Pues proliferan estas figuras que yo he descrito muchas veces como los burros de Troya de la democracia, y lo digo burros con sentido, tiene un sentido, no es simplemente la gracia, es porque cabalgan sobre la ignorancia de la gente, cultivan la ignorancia, buscan una ignorancia deliberadamente de las masas
para facilitar sus objetivos. Llegan a las instituciones normalmente a través de elecciones libres, a través del sistema y cauce democrático, y una vez que están dentro de las instituciones empiezan a trabajar para socavar la democracia desde el interior. Mantienen la fachada democrática, pero empiezan a pulverizar la democracia. Y se aplica un manual, y lo vemos en cantidad de países, en cantidad de lugares del mundo, ¿no? Colonizan todas las instituciones, empiezan a socavar los contrapesos democráticos, que son la justicia, la oposición y los medios de comunicación. Empiezan a afianzarse a través de esos mecanismos, ya digo, colonización institucional, división de contrapoderes, socavar los contrapesos, y luego la estrategia más perversa y más corrosiva de todas es, y vuelvo a la idea inicial, la polarización, ¿no? El divide y vencerás. Esos burros de Troya buscan el poder perpetuo, su fin es el poder absoluto y su medio es la polarización, la división de la sociedad. Por tanto, sí, la democracia liberal está amenazada, sí, la democracia liberal está seriamente en riesgo y en peligro. A los enemigos externos clásicos llamados autoritarismos, regímenes alternativos, China, Rusia y compañía, ¿no? Autocracias con voluntad de hegemonía, se añade ahora un enemigo interior que surge desde el interior de nuestros sistemas y que están destruyéndolos de manera acelerada, ¿no? Esta amenaza endógena, podríamos decir, que nace de adentro a la democracia, ha estado siempre ahí, pero quizás, Cayetana, es difícil encontrar el punto de quiebre o de inflexión. Pero creo que algo ocurrió en el mundo, 2008, 2010, 2011, 2012, donde este problema que siempre estaba ahí, y por eso existía esa arquitectura institucional, precisamente para defendernos, parece haberse exacerbado. ¿Tú qué crees que hay detrás? ¿Cuáles son las causas primigenias o fundamentales de esta amenaza al orden liberal? Yo no lo vinculo tanto al 2008, aunque es verdad, hay una gran crisis económica mundial, o hay otra enorme crisis que es la pandemia, luego están las nuevas tecnologías que favorecen la polarización, evidentemente, ¿no? Las redes sociales a veces, en Twitter yo entro, cuelgo un vídeo y salgo, ¿no? Porque el nivel de odio y de hostilidad y animadversión y de ataques es absolutamente insoportable, ¿no? Pero ahí yo creo que esa es la superficie, ¿no? Si vamos a lo profundo, a lo que ha pasado con las ideologías, los movimientos ideológicos, creo que hay dos grandes tendencias, ¿no? Primero, en la tradicionalmente llamada izquierda, hubo el abandono, la sustitución de la igualdad, de la bandera y la igualdad por las identidades, ¿no? Las banderas identitarias. Eso empieza en el año 68, en el año 89 coge enorme fuerza y ya en este siglo y en estas décadas adquiere la capacidad para ir socavando las democracias desde el interior, ¿no? Se crean movimientos separatistas dentro de las propias naciones, se socava el suelo común, el colectivismo, el identitarismo, el victimismo, la segregación, la división a través de banderas identitarias. Y eso genera a su vez un movimiento pendular fortísimo en una derecha que reacciona a ese movimiento identitario de forma también identitaria. Y surgen los nacionalismos identitarios, los populismos identitarios, que ahora intentan reafirmar una nación, una visión de nación, que también acaba socavando la democracia. Y el espacio liberal, las ideas liberales, las ideas de ciudadanía, acaban aplastadas por esas dos fuerzas en combate, ¿no? Este es uno de los movimientos, una de las lecturas que creo que hay que hacer para comprender también lo que está pasando. Yo diría, Cayetana, estamos tratando de entender estos problemas de esta tercera década problemática del siglo XXI. Se ha dicho muchas veces también, no sé si estás plenamente de acuerdo, que el orden económico liberal generó unas inequidades, concentró la riqueza y la producción en algunas regiones, creó una devastación socioeconómica en otras, y que muchos liberales, yo me podría contar, entre ellos, fuimos indiferentes por momentos a eso, y que esa devastación socioeconómica fue aprovechada por algunos de estos autócratas nacionalistas para vender el populismo también. ¿Tú crees que hay algo de cierto en esa idea, en los excesos del liberalismo económico que comienza en los 90? No. ¿No crees en eso?
¿Por qué no? Oh, menos. Sí. Francis Fukuyama, que fue gran defensor de las ideas liberales, escribió un libro hace 5 años, Sí. donde hace una especie de mea culpa. Y él dice quizás la obsesión en las políticas de austeridad, en los derechos. Francis Fukuyama es un hombre muy inteligente que a veces se equivoca. De hecho, cuando decretó el fin de la historia y el último hombre también se equivocó. No, pero él estaba Su precisamente grandísimo hablando libro de su del año error, ¿no? 91. Tratando de aprender de sus errores y decir, Luego ha escrito un libro sobre las identidades que está muy bien, muy interesante, un resumen sobre esto que hablaba yo ahora hace un momento, sobre la capacidad corrosiva de las políticas identitarias frente al concepto liberal de ciudadanía. Pero vinculado a lo que decías, yo creo, evidentemente todos los modelos, todas las ideas pueden tener excesos cuando mal aplicadas, pero si me preguntas, ¿las ideas de libertad son las que han generado desigualdad y destrucción socioeconómica? No. Las ideas de control social, de subsidio, de dependencia, sí. Y de hecho, la gran crisis que tenemos en Europa en estos momentos no tiene que ver con las ideas, un exceso de ideas de libertad, sino probablemente con una mala comprensión de otras ideas, de las ideas de dependencia y de las ficciones que se han alentado desde la política. Hacer creer a la gente que el Estado es un manantial de bienes infinitos que no se va a acabar jamás. La irresponsabilidad fiscal que lleva... claro, los políticos, ¿por qué lo hacen? Los políticos, y yo soy política, pero claro, les gusta ganar elecciones y creen que tratando a los ciudadanos como menores de edad y diciéndoles todo aquello que los ciudadanos quieren escuchar, que es que la vida va a ser fácil, que gratis total, que la culpa de tus problemas es de otro, que el Estado protector te va a defender y te va a facilitar la vida, pues a un político le gusta decir estas cosas porque dice, si yo cuento estas cosas, pues me van a votar, ¿no? Y a los ciudadanos en general nos gusta escucharlas, primero porque, pues, en fin, alguien te va a proteger, te va a defender de todo, te lo va a poder sufragar, va a haber una dependencia total. Pero claro, eso es una ficción y eso es una mentira. Y los políticos tienen que atreverse a decirle a la gente la verdad. Y la primera y más conmovedora de las verdades que se le puede decir a un ser humano es que su destino está en sus manos. No está en manos del Estado, ni en manos de políticos, de izquierdas, de derechas, de centro o de ningún lado. Y nada, y yo, en fin, yo creo que como padres que seremos muchos, ¿qué queremos enseñar a nuestros hijos, ¿no? Yo les enseño a mis hijas que la vida al baño María no existe, ¿sí? Y que la política al baño María mucho menos. Que la vida al baño María no existe, ¿no? Y que tienen que ser como salmones. Sabéis que los salmones nadan contra la corriente, van río arriba, río arriba, ¿no? Y tienen que hacerse fuertes y firmes y luchadoras, ¿no? Y que ir con la corriente cuesta abajo es relativamente fácil, pero que la vida no va a ser siempre fácil, no pueden estar metidas en un líquido amniótico protegidas, ¿no? Y tienen que aprender a encararse con las dificultades. Esto no significa que uno tenga que ser un frío liberal en el sentido, ¿no?, que vamos a dejar a la gente sin protección, todo lo contrario, ¿no? Vivimos desde luego en Europa y América Latina avanzando hacia eso, hacia unos estados del bienestar muy razonables, colaboración público-privada, intentar ofrecer protección a los que más lo necesitan, igualdad de oportunidades, ver dónde están los sectores vulnerables, darles los instrumentos para ellos poder crecer, avanzar, forjar sus destinos, pero no el papá protector, mamá Estado que te va a decir, tranquilo niño, tú sigues siendo siempre un niño y votándome que yo te voy a garantizar una vida fácil, porque eso es falso, es mentira. Yo estoy de acuerdo con eso, Cayetana, pero tú has dicho dos cosas al mismo tiempo que yo creo en las cuales hay una tensión, por lo menos sutil, no voy a decir una contradicción. Cuando tú dices la igualdad de oportunidades es importante, pero cada quien puede forjar su propio destino. Yo empecé mi vida como académico estudiando la movilidad social en Colombia, la movilidad intergeneracional. Pasé muchos días de mi vida llegando, prendiendo el computador, mirando unos datos y tratando de entender en qué medida, por ejemplo, una persona cuyos padres no tuvieron educación podía acceder a la universidad. Tratando de ver si había un desempeño socioeconómico heredado,
tratando de entender ese mapa de las oportunidades en Colombia. Y voy a decir un lugar común, eso mostraba tarde o temprano una radiografía de un país injusto. Y dado ese contexto, una frase como decir cada quien puede forjar su propio destino cuando las oportunidades no están distribuidas de la misma manera puede sonar problemática. Y yo creo que ahí puede uno encontrar un papel para algunas políticas estatales, yo no sé si llamarlas subsidios o no, pero que de manera persistente, eficaz, responsable, con contratos sociales coherentes, propendan al mismo tiempo por una mejor distribución de las oportunidades y una sociedad más justa, al mismo tiempo más legítima, que nos permita una mejor defensa de la democracia. Esa fue como mi obsesión por muchos años. Yo no sé si estamos de acuerdo en eso o no, yo creo que sí. Hay un consenso abrumador sobre eso. Es decir, Europa está construido sobre ese consenso y en América Latina se está avanzando. Eso se llama el estado del bienestar, ¿no? O en Europa lo llamamos el estado del bienestar, es decir, la educación es gratuita, la sanidad es gratuita, los servicios sociales son gratuitos, ¿no? Eso se paga con los impuestos, eso lo tienes que hacer, eso es perfectamente compatible, asegurar, eso es igualdad de oportunidades, ofrecer a toda la sociedad una base de igualdad de salida, ¿no? Lo que no vas a hacer es garantizar la igualdad de destino, porque eso va a depender de lo que cada uno haga, ¿no? Instrumentos que tú les das. No quiero ahondar en las diferencias, pero voy a volver sobre un punto. Nuestro país, Colombia, es un país que ha tenido un modelo de centro-periferia, un centro más moderno, una periferia todavía atrasada, y esas brechas regionales, incluso hice un estudio recientemente, no se han cerrado. Y hemos tenido un proceso de liberalización económica. Colombia ha tenido un buen siglo XXI a pesar de todo. Hemos crecido 50% más en estos 25 años de este siglo que América Latina. Pero tenemos que aceptar que ese crecimiento no se ha dado de manera uniforme en el territorio. Y si uno mira dónde estuvieron los votos de Gustavo Petro, estuvieron en esa periferia. O dónde estuvieron los votos de Trump, estuvieron en las áreas devastadas socioeconómicamente. ¿Dónde están los votos que votaron en contra del, o los votos por el Brexit en Inglaterra? Estuvieron en esas zonas devastadas socioeconómicamente. Y por eso yo decía hace un rato que puede existir una correlación entre estos fenómenos autoritarios y esa distribución no uniforme de los frutos del crecimiento económico. Bueno, a ver, dos reflexiones rápidas para no extenderme mucho. En muchos de los movimientos autoritarios, son autoritarios o extremistas de un signo y de otro, o en Europa hoy en día, Estados Unidos, surgen a partir de que hay sectores de la población a los que no se les ha cuidado y observado, ¿no? En Estados Unidos, paradójicamente, no es el liberalismo el que hizo eso, fue la izquierda americana, ¿no? Liberalismo en el sentido americano de la palabra, ¿no? Que se enroscó en un debate completamente elitista sobre las identidades trans, LGTBQ y JK hasta no sé dónde, y no se ocupaba del americano real, medio. Y ese americano se sintió abandonado por esas élites de izquierdas y acabó efectivamente votando a un señor que les decía, yo me voy a ocupar de ustedes, ¿no? En Europa, ¿qué es lo que está pasando? Muy interesante en Europa y muy inquietante, ¿no? Están surgiendo movimientos populistas, nacionalistas y antieuropeos porque durante muchas décadas los partidos tradicionales europeos, incluido el mío, no se han atrevido a hablar de determinadas cosas. Por ejemplo, de la integración de la inmigración islámica en Europa. Un tema tabú. La izquierda decretó que eso es multiculturalismo y no se podía hablar de este asunto, pero la gente lo sufría, la integración y los problemas de integración en los barrios, pero sus élites políticas no hablaban de la cuestión. O el exceso de regulación por motivos de izquierdas también, woke, y también energéticos y verdes y sostenibles, que crearon regulaciones inmensas que hacían imposible a las pequeñas empresas, al pequeño autónomo, al pequeño empresario, el pequeño trabajador,
levantar una empresa de tal calibre de regulación y burocracia que había, ¿no? Y esa gente se hartó y está empezando a votar partidos antieuropeos o partidos extremistas, con lo cual es un poco distinta la lectura, ¿no? Y ahora sobre Colombia una reflexión desde, evidentemente, la distancia. Yo estoy fuera y lo miro desde lejos, ¿no? Pero no sé si me equivoco, si digo, y creo, tú me corregirás, que el principal problema hoy de Colombia, o sea, Colombia está, creo, en una encrucijada decisiva, ¿no? Está al filo, ¿no?, de una decisión clave, ¿no? Entre, por resumirlo un poco burdamente, la nación y el narco. Es decir, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el crimen organizado, la destrucción de las instituciones y la nación en el sentido de seguridad, libertad y prosperidad. Y el narcotráfico, el crimen organizado, no es simplemente una cuestión de seguridad interior, ¿no? Estamos hablando de una amenaza existencial a la comunidad política, a la nación, a las instituciones, a la democracia. Y si no me equivoco, ese es, más allá de cualquier otra cosa, el principal asunto que ha de abordarse y que se tiene que encarar con mucha claridad, con mucha verdad y probablemente con mucha fortaleza y mucho coraje. Yo estoy de acuerdo, Cayetana. Utilizando el lenguaje que utilizamos en Colombia, yo creo que el control del territorio, que es la función primordial del Estado. El control del territorio, Cayetana, en un contexto cada vez más difícil, porque yo creo que la tecnología ha cambiado el equilibrio de fuerzas en esa batalla permanente del Estado por garantizar un control pleno o mayoritario del Estado. Se ha venido perdiendo por muchas razones y esa pérdida quizás se ha exacerbado en los últimos años. Y cuando tú lo pones de manera un poco drástica diciendo, ahí está la clave para nuestro futuro, ahí está el elemento fundamental de la ecuación que tenemos que resolver, porque en juego está la integridad territorial y lo que representamos como nación. Yo estoy de acuerdo. Yo tengo una preocupación personal en ese tema. La pérdida del control del territorio empezó en Colombia por el narcotráfico. Colombia se convirtió en el primer exportador de cocaína a los Estados Unidos hace ya mucho tiempo, en el año 1978. Eso llevó inicialmente al fortalecimiento de organizaciones armadas, pero hoy en día no es solo el narcotráfico. La razón de ser de estas organizaciones es precisamente el control del territorio. De ahí derivan su fuerza, de ahí están derivando cada vez más sus ingresos. Tanto que yo a veces digo, si hay un contrafactual donde mañana aparece una forma de cocaína sintética y Colombia deja ese negocio de una vez por todas y para siempre, la amenaza seguirá ahí. Y va a necesitar unión del país y persistencia, porque no se va a resolver en 4 años. Y va a ser un tema fundamental de esta discusión política que nos viene, y es el tema fundamental de discusión en nuestro país. Hablando de liberalismo, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Tú qué opinas de Donald Trump? Que no es un liberal. ¿Cómo lidiar con...? Esto es muy divertido porque esto es muy divertido porque las etiquetas y los grupos, ¿no? Entonces yo tengo amigos liberales de verdad, pero intelectuales liberales que llevan 40 años sentando cátedra sobre liberalismo y entonces ahora me los encuentro haciendo contorsiones retóricas, intelectuales y morales para defender a los aranceles. Y lo hacen porque dicen, pero claro, la derecha, la izquierda. Entonces Trump es de derecha, por tanto este es de los míos, por tanto yo, que el de liberal, entonces yo tengo que acabar defendiendo los aranceles. No, Trump liberal no es, ¿no? O sea, es una política proteccionista de manual, ¿no? Es decir, no es un liberal. Me preguntabas cómo lidiar con él. No, yo diría algo incluso más complicado, Cayetana. Yo creo que no solo no es un liberal, yo diría algo más problemático. Yo creo que tampoco es un demócrata, o por lo menos no un Ni en sentido integral. literal ni figurado.
No, yo creo que él tiene el tema de la democracia no le importa ni le interesa nada. Es el ejercicio crudo del poder, ¿no? Exactamente, no cree en lo que hablábamos al comienzo. Es un mundo muy el equilibrio distinto. de poderes. Esto ya hacía un poco la gracia, pero no tiene mucha gracia, ¿no? O sea, el orden liberal, como decíamos antes, es amorosamente construido a partir de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial y de los millones de muertos del comunismo. Es un delicado equilibrio, ¿no? Hecho de humanidad, inteligencia y valentía, ¿no? Esto de las instituciones, de unas reglas comunes, de unos ideales compartidos, ¿no? Y es verdad que todo eso está siendo brutalmente desafiado desde fuera, pero también ahora desde dentro. Y cuando evidentemente la primera democracia del mundo de pronto empieza a comportarse como las grandes autocracias del mundo, o en el mismo plano de la ley del más fuerte, es decir, fuera de los ordenamientos clásicos del liberalismo, todo el mundo se tambalea, es decir, nuestro suelo se mueve, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer, no? Yo creo que, y lo digo con todo el énfasis, pero toda humildad en la palabra casi, ¿no? Yo creo que hay que refundar el orden liberal. Yo apuesto por una refundación del orden liberal. Con esto quiero decir que no veo alternativa al orden liberal. No veo un orden iliberal como algo deseable, ni siquiera posible en el largo plazo. Es decir, creo que tenemos que volver a los principios, back to basics, ver cuáles eran esos principios y en el mundo de hoy, que es muy distinto al de hace 80 años, reconstruir sobre esas bases. La separación de poderes es sagrada. La libertad individual, la igualdad ante la ley, el encuentro, la comunicación, la paz civil, la conversación, el respeto al diferente, ¿no? La búsqueda de soluciones a través de la argumentación, la defensa de la verdad, la reconciliación civil, es decir, todas esas cosas siguen siendo imprescindibles. Un mundo fuera de eso, o sea, fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia y decadencia y degradación. Fuera de la democracia liberal no hay ni paz, ni progreso, ni civilización. Hay una frase que tú pronuncias, Cayetana, que me gusta mucho y que quiero transmitirles a todos y todas esta idea, ¿no? Un delicado equilibrio. Ese equilibrio democrático, ese equilibrio institucional, ese equilibrio entre los poderes. Esa forma de decir en la democracia no es el gobierno del pueblo plenamente, sino es el gobierno en el cual el pueblo participa en las decisiones políticas en orden constitucional. Ese delicado equilibrio que requiere una voluntad, como nos dice Cayetana, un compromiso de todos con la verdad y cierto respeto a los demás, ciertas virtudes cívicas. Ese delicado equilibrio que en el fondo nos está diciendo a todos y todas, la democracia es muchas cosas, es un ideal también y requiere de parte de cada uno unas virtudes, una forma de habitar el mundo. Tú dices que hay que refundarlo o hay que promoverlo. Refundarlo es volver atrás. Hay algo distinto que necesita hacerse. Estamos perdiendo ese delicado equilibrio y necesitamos un cambio, o lo que necesitamos es persistencia e insistencia en defender lo que es precario y que tú defines de la misma manera, porque yo a veces habito el mundo con cierta nostalgia. A veces me gusta llamarlo incluso resignación melancólica con eso que se está yendo y que parece que no. Resignación nunca, no, ni hablar. ¿Cómo lo Resignación refundamos? jamás. ¿Cómo lo refundamos? No, con espíritu combativo y optimista y con fuerza y convicción. Es decir… ¿Pero qué es refundarlo? Refundar es volver a los principios, volver a reafirmar esos principios de libertad individual, igualdad ante la ley, separación. Eso funciona y eso es bueno. Eso es bueno y lo moral es lo eficaz y funciona. A pesar del ruido que hay hoy en día, a pesar de que lo que parece que está de moda son los pendencieros, están de moda los provocadores, están de moda los payasos, están de moda todos estos personajes en la política, pero eso, en mi opinión, es temporal y además conflictivo.
para que funcione una convivencia civilizada, el comercio tiene que funcionar, el intercambio tiene que funcionar, la conversación tiene que funcionar. Eso es. Y de hecho, detrás muchas veces del show, la política se ha vuelto un espectáculo. Trump, hablábamos de él, es un gran showman, ¿no? Entonces dice, hay que hacer América grande otra vez y yo voy a predicar el aislacionismo y el proteccionismo y me voy a meter hacia adentro. Y sin embargo, la realidad es que nadie se está implicando más en batallas extranjeras ni foráneas que él, ¿no? Hay una contradicción enorme, ¿no? Entonces, lo que te digo es que lo importante es volver a los fundamentos esenciales que permiten el progreso y la convivencia, defenderlos a muerte, luchar por ellos y construir alternativas políticas que tengan eso en el centro. No aceptar el atajo, no aceptar digamos, y por supuesto no la resignación ni el derrotismo, ¿no? Cayetana dice, alguien tiene que defender la razón, alguien tiene que defender la verdad. Yo tengo otra preocupación, no menor. Yo he pasado más de mi vida laboral en las universidades, en las aulas, dedicado a la investigación. Y he visto que las universidades en Colombia y en el mundo, en Estados Unidos, con muy pocos ejemplos, no han pasado a la batalla de la defensa de estas ideas como debieron haberlo hecho. Parecen estar encerradas en sus propias prerrogativas y un poco desconectadas de la realidad. ¿Tú qué opinas del mundo académico y su papel en esta lucha necesaria por el equilibrio delicado del orden liberal? Sí, yo creo que ha habido unas décadas de ensimismamiento académico y bueno, en Estados Unidos, por supuesto, las universidades se convirtieron en el foco de una discusión completamente alejada de la realidad, ¿no? Y probablemente en las universidades europeas 3/4 de lo mismo, ¿no? No sé qué pasa aquí, pero yo tengo esperanzas. Yo creo que el péndulo se está moviendo. Lo importante con el péndulo es que no se vaya ¡bum! A un sitio completamente imposible, ¿no? El péndulo es importante que lo que trabajemos es que para el péndulo acabe, se sitúe o se frene o se quede en el espacio de la razón, ¿no? En el espacio de la convivencia. Y las universidades para eso son esenciales. Yo fui a una universidad donde me enseñaban sobre todo que lo más importante que tenía un joven era su espíritu crítico. La mente abierta, los ojos abiertos, cuestionar los dogmas, ¿no? Y de un tiempo para aquí se han instalado los dogmas en las universidades. No se puede debatir, no se puede decir, me ofende lo que dices, la discusión queda paralizada por esto del sentirse ofendido, ¿no? Y yo siempre digo, yo reclamo mi derecho a ofender y a ser ofendida, porque la tolerancia nace precisamente de aceptar opiniones que te disgustan radicalmente, pero que son las de otros, ¿no? La Ilustración nace en las tabernas, nace en el siglo XVIII en las tabernas, donde las tabernas se insultaba al rey, a la religión y a todos. Nació ahí la Ilustración por la ofensa, ¿no? Es decir, el derecho a ofender, no a insultar, eso es otra cosa, pero el derecho a ofender y a ser ofendido, aceptar opiniones que no te gustan, es absolutamente crucial para un sistema plural. Yo a veces he creído, Cayetana, que estamos en medio de una época de locura y que hay un dilema fundamental que yo creo que ha dominado esta conversación, es qué hace una persona de entendimiento en medio de una época de locura. Y lo que tú nos has dicho una y otra vez es dar la batalla. Uno podría ser pesimista de muchas maneras, pero yo quiero resaltar una especie de fortaleza en nuestra sociedad y nuestra democracia, que está en este sector, en las personas que están aquí, en este sector que ya tiene 70 años, que no solamente es un sector social, es un sector que ha sido factor de desarrollo en todo el país y que refleja esa fortaleza de lo que se construye todos los días, de la sociedad civil colombiana que ha resistido todo, y donde yace en el territorio, en el trabajo de todos los días. A mí cuando alguien me pregunta qué hacer, la reacción inmediata es agradecer por el trabajo que hacen todos los días. Yo quisiera terminar, Cayetana, con
tu mensaje optimista a este sector que lucha todos los días por una Colombia más decente, más justa y más digna. Pues mira, dos ideas rápidas. El primero es que el pesimismo es la coartada de los cobardes. La excusa para no hacer nada, ¿no? Un pesimista se sienta en el sofá y dice, como todo el apocalipsis va a llegar, pues ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a hacer nada? Ni ayudar, ni trabajar, ¿no? Y luego el pesimismo es el principal aliado de los populistas, ¿no? El pesimismo te lleva a pensar que como no hay alternativa, pues que venga un caudillo, un salvador, un mesías a poner orden, ¿no? Con lo cual hay que huir del pesimismo como de la peste, primero. Y en segundo lugar, el optimismo tiene que ser combativo y realista y estar basado sobre una palabra clave que no está de moda, que es la palabra responsabilidad. Y con esta idea voy a acabar, invocando a una figura extraordinaria, a una mujer realmente admirable, heroína de la democracia y de la libertad, que es María Corina Machado. María Corina yo la conozco hace muchos años y he aprendido mucho de ella, muchas cosas, ¿no? Su coraje, su resiliencia, su espíritu indomable, ¿no? Una liberal. Y María Corina el año pasado, después de las elecciones, extraordinaria batalla que dieron en esas elecciones, que consiguieron ganar contra todos los elementos, contra el viento de la violencia y la marea de la represión, se fue a la clandestinidad. Y tuve una larga conversación con ella que publicamos en un periódico, casi como una entrevista, y yo le pregunté, María Corina, ¿cómo conseguisteis las actas, ¿no? Recoger las actas a lo largo y ancho de Venezuela en esas circunstancias tan inmensamente difíciles, ¿no? ¿Cómo conseguisteis ganar y demostrar ese resultado? Y me contó una anécdota y me dijo, mira, el momento absolutamente decisivo tuvo lugar un día en un meeting político que yo estaba dando en el fondo, en el interior del país, subida ahí a una camioneta, como solía dar sus mítines, lleno de gente por debajo, masas y masas de gente, gente humilde, gente golpeada, gente reprimida, gente que ha sufrido inmensamente. Y ella, desde su camión, en un momento dado, le dijo a toda esa gente, llegan las elecciones el día 28 de julio y les quiero preguntar a todos ustedes, ¿quién se va a hacer cargo, quién se va a encargar de recoger las actas? Y me dijo, en ese momento, espontáneamente, toda esa gente, millones, no sé, miles de personas en la calle, sueltas, gritaron espontáneamente, yo. Me dijeron, no gritaron el Centro Electoral Nacional, el político, los apoderados, tú. Dijeron yo. Me dijo, y ese yo se fue repitiendo, mitin a mitin, acto a acto, por todo el país, como una especie de ola inmensa de responsabilidad individual. Es decir, cada colombiano se hizo cargo de sus actas y de sus actos. Se hicieron, cada venezolano, perdón. Ups. Un lapsus. Cada venezolano se hizo responsable en ese momento de su destino. Y ese es mi mensaje para todos ustedes y el que yo aprendí de ella, ¿no? Es decir, los políticos tenemos una responsabilidad crucial en el devenir de un país, la primera responsabilidad. Y por eso es esencial que a la política se dedique lo mejor de la sociedad, los más competentes, los más honrados, los más honestos, los mejores. Pero esa responsabilidad nuestra no exime a ustedes, a cada uno de ustedes, de la suya, ¿no? Es decir, Colombia va a ser exactamente lo que cada uno de ustedes decida que sea. Así que mucha fuerza, mucho ánimo y a iniciar una etapa nueva que sea de luz, de libertad y de seguridad. Cayetana, muchas gracias. Ya saben, cuando les pregunten, bueno, ¿y quién va a salvar el país?
lo que tienen que responder cada uno. Yo. Abrazo grande a todos, Cayetana, muchas gracias.